Hola, muy buenas. Te propongo estudiar el punto más alto de la revelación cristiana, Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Nos vamos a detener en la segunda parte de la afirmación, verdadero Dios. Vamos a apegarnos a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Ojo, tratando de recurrir a textos muy significativos y dejando de lado otros que no sería muy compleja su reflexión, o que fuera importante también leerlos, estudiarlos. Hablar de la identidad divina de Jesús nos obliga también a decir una palabrita sobre la Santísima Trinidad. Dios uno, el Dios uno, en realidad lo es en tres personas en un solo Dios. Vamos a profundizar, solo vamos a decir lo indispensable como para que nos sirva de introducción, para introducirnos. Bueno, ataquemos el tema. Titulamos este estudio Jesús, principio y fin, alfa y omega. Estas dos letras griegas a la derecha de nuestra pantalla son alfa, nuestra A, omega, nuestra Z. Se aplican a Jesús, la letra alfa, en cuanto que la fe cristiana reconoce la existencia eterna de la persona de Jesús desde siempre junto al Padre, como su verbo, su palabra, palabra del Padre. Y la letra omega en cuanto a que toda la creación va a ser recapitulada también en Jesús antes de ser entregada por él mismo al Padre. ¿Cómo descubrió la comunidad cristiana esta dimensión divina de Jesús? Debemos comprender la conmoción que implicó para los primeros discípulos que Jesús experimentara la muerte en cruz y luego encontrarse con él resucitado. También hubo una mirada de la realidad de Jesús desde la expresión dijo Dios del primer capítulo del Génesis. Dios crea por su palabra. Junto a Dios siempre estuvo su palabra. Y en tercer lugar, es necesario tener en cuenta cómo fueron escritos los textos de los evangelios. En la descripción del video, aquí abajo, te voy a dejar un vínculo con otro video que puede introducirte en el tema. Entre las principales preguntas que guiaron la reflexión de los evangelistas, hubo una que los ocupó mucho. ¿Quién es este? Esta pregunta es repropuesta continuamente en diferentes contextos. El primero de esos contextos es la misma resurrección. ¿Quién es este que resucitó? El primero y el origen, el motor de todo este cuestionamiento. Si Jesús resucitó para una vida definitiva, no como Lázaro, que resucita para volver a morir, este hecho es el más importante desde la creación del mundo. Y no hay ni habrá otro hecho en la historia de los hombres que se le compare. La resurrección de Jesús así es el centro de la historia de la humanidad. Y el Jesús hombre, plenamente hombre, hasta el punto de morir en cruz, que ellos conocieron, tiene una relación con Dios que ningún profeta tuvo. Desde la resurrección de Jesús se interpreta su muerte. Cuando vivieron los discípulos la muerte de Jesús en vivo y en directo, estaban espantados. Fue el peor momento de sus vidas. Pero ahora lo ven resucitado, comprende que él no se bajó de la cruz porque no quiso asumir todo aquello que implicaba anunciar el amor del Padre. Reinterpretaron también los milagros. El texto de Marcos, citado en la diapositiva, es un claro ejemplo. La curación de un paralítico
que un evento en sí mismo extraordinario, pasa a un segundo plano, comparado con las palabras que pronuncia Jesús sobre el perdón de los pecados, algo que solo Dios puede hacer. Es decir, los discípulos intuyen que en Jesús Dios mismo está perdonando los pecados. En el nombre de Jesús hay una presencia de Dios única. En Marcos 4, al contemplar a Jesús ordenando al viento y al mar que detengan su furia, después de haberlo visto resucitado, ¿cómo no hacer una relación con el Dios creador que, con su sola palabra, separa las aguas de arriba y de abajo, hace aparecer el suelo seco? Inmediatamente vino la pregunta por el origen. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este? Está claro que Jesús no es un hombre más. Quien se anima a expresar esta pregunta con toda claridad es el evangelista Juan. El único modo de entender a Jesús es afirmando que su origen se remonta a la eternidad de Dios. Jesús es la palabra de Dios, esa palabra con la cual y por la cual creaba el mundo. Algunas traducciones de la Biblia usan el vocablo verbo. Por eso en este contexto, en este video, verbo y palabra son sinónimos. Así la palabra es sembrada en la realidad creada. Los pensadores de los primeros siglos cristianos hablan de las semillas del verbo. Designan con esta expresión todo el bien y la verdad que hay en la humanidad, incluso en aquellas personas que no reconocen a Jesús como Hijo y enviado de Dios. Así surge la convicción que Jesús está presente incluso allí donde no es reconocido. El evangelista Juan comprende que luego del pecado, para restaurar el mundo corrompido, era necesaria una nueva creación. Era necesario que el Padre enviara nuevamente su palabra al mundo, para devolver al mundo su santidad original. Pero el mundo, la humanidad, no iba a conocer, a reconocer esa palabra de Dios. De hecho, iba a rechazarla. ¿Por qué el rechazo? Sencillamente porque el mundo fue hecho por la palabra y por eso le pertenece. Ahora, en el mundo el pecado y la muerte tienen un lugar determinante. Los capítulos 2 y 3 del Génesis lo cuentan con la metáfora de la expulsión del paraíso. El buen y bello mundo creado por Dios alberga en su interior también la violencia y el desamor. Es así que cuando la palabra de Dios se hace carne en el seno de María y nos trae la verdad y el amor de Dios, el pecado que habita en nosotros lo rechaza con todas sus fuerzas. Pero Jesús, palabra de Dios, no lucha contra el pecado con las armas, con el estilo del pecado. Su lucha precisamente consiste en ser fiel a sí mismo y el Padre, amar siempre, perdonar siempre, defender a los más vulnerables, dar la cara por los pecadores. Y esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en amar siempre y en toda circunstancia. Probablemente Juan Evangelista, formado en el monoteísmo hebreo, se tuvo que decir en algún momento: ¿qué estoy escribiendo? Que el único Dios tiene un Hijo eterno. Y sí, tuvo que responderse que sí.
Narrativamente, esto nos lo cuenta en el capítulo 14, cuando Felipe le pide a Jesús que les muestre al Padre. La respuesta de Jesús es estremecedora. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y no solo Jesús anuncia que cuando Él no esté, enviará de junto al Padre el Espíritu de la verdad. Quiere decir que en el único Dios habitan el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y nos queda la omega, el rol de Jesús en la recapitulación universal. Juan nos cuenta en el Apocalipsis que Jesucristo volverá a rescatar de la muerte a todos los que creyeron en Él. En este icono del juicio final podés encontrar una visión sintética del fin de los tiempos. Antiguo y Nuevo Testamento, ángeles y demonios, vivos y muertos, justos e injustos, santos, pecadores, cielo, infierno, historia, eternidad, todo encuentra unidad y sentido en Jesús resucitado. Jesús resucitado lo ves gráficamente puesto en el centro y en lo más alto del icono. En la descripción te dejo un vínculo donde podrás estudiar este icono si te da curiosidad. Y bueno, un bonus track si sos curioso y tenés ganas de conocer alguna cosita más, y me refiero a la redención de Jesús, la eficacia que la redención de Jesús tiene como efecto para todos los hombres, incluso antes de la existencia de Jesús, antes del nacimiento de Jesús de María Virgen. Rápidamente la reflexión cristiana señala a Jesús, muerto y resucitado, como el nuevo Adán. Contrariamente al primer Adán y a Eva, Jesús vive en obediencia al Padre y realiza en sí mismo el plan que Dios tenía para la humanidad. Él es el Hijo amado en quien el Padre tiene su complacencia. También acá te propongo un icono, estos iconos de las iglesias orientales. Lo podés ver a Jesús rescatando al primer Adán, a la primera Eva. Estos iconos son frecuentes en la iconografía oriental, de la iglesia oriental, rusa, ortodoxa, griega. Así, rescatando a Adán y Eva, Jesús toma de las manos a Adán y Eva. Fíjate bien, las manos de ambos están flácidas, caídas. Así nos muestra que la humanidad es incapaz incluso de clamar, de pedir por la venida del Salvador. No puede volver a Dios con sus propias fuerzas. Necesitamos la salvación de Jesús. Esta imagen se suele también ofrecer como expresión de ese artículo del credo que dice descendió a los infiernos. Al descender a los infiernos rescata a todos los que precedieron a Jesús y que murieron, todos los justos, todos los santos que precedieron a Jesús y murieron, empezando por Adán y por Eva.